Las llamadas casas de corrección y workhouses, surgidas en Inglaterra y en los Países Bajos en el siglo XVI, fueron creadas inicialmente como establecimientos destinados a la corrección de vagabundos, mendigos, vagos, prostitutas y pequeños delincuentes. Estos establecimientos eran una respuesta a los crecientes problemas sociales derivados de la urbanización y el aumento de la pobreza en Europa occidental durante la Edad Moderna. Durante esta época, la economía europea experimentó transformaciones significativas debido al auge del comercio internacional y los cambios en la estructura productiva. Esto dio lugar a un crecimiento demográfico en las ciudades y un aumento de la población pobre y desempleada. Las autoridades locales y estatales, preocupadas por el desorden social y la criminalidad, buscaron soluciones que pudieran controlar a los sectores marginales de la sociedad. La creación de estas primeras casas de corrección en Inglaterra influyó considerablemente en la justicia penal occidental, ya que constituyeron el origen de las primeras prisiones en las que se empleó el trabajo como parte de la reclusión. Además, en estas instituciones se implementó por primera vez la clasificación de los penados según su sexo, edad y delito, un aspecto clave que más tarde se replicaría en sistemas penitenciarios de todo el mundo. Esta organización de los reclusos según características específicas tenía como objetivo hacer más eficiente el proceso de corrección, al separar a los internos por categorías que faciliten su manejo y tratamiento. Así, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y delincuentes que habían cometido distintos tipos de crímenes, estaban ubicados en secciones diferenciadas para evitar conflictos internos y poder aplicar castigos y medidas de rehabilitación de manera más efectiva. Las workhouses, también conocidas como casas de trabajo, se fueron extendiendo por toda Europa a partir de su consolidación en Inglaterra y los Países Bajos. Estas instituciones representaban una evolución en la manera en que la sociedad trataba a los marginados, en especial a los pobres y delincuentes, quienes anteriormente eran ampliamente excluidos o castigados sin una clara intención de reformarlos. Pieter Spierenburg, un reconocido historiador especializado en la historia del crimen y el castigo, señala que el cometido específicamente punitivo de las prisiones prevaleció por primera vez en aquellas instituciones establecidas desde finales del siglo XVI. Las Bridewells, cuyo nombre proviene del famoso Bridewell Palace de Londres que fue transformado en una casa de corrección en 1557, fueron pioneras en la utilización del trabajo como forma de disciplina y castigo. Hasta entonces, la reclusión había tenido un uso distinto, pues no perseguía una finalidad penal, sino más bien asegurativa y procesal. Es decir, las cárceles no se utilizaban para castigar directamente a los delincuentes, sino para garantizar que estos estuvieran disponibles para ser juzgados o castigados por otras vías, como la ejecución o el exilio. Su objeto principal y su razón de existencia era servir como medida cautelar, más que tratarse de un lugar donde se tomase una decisión punitiva respecto a la libertad del interno.